Vamos a ver ahorita, ya la siguiente clase voy a preparar algunos ejercicios para reafirmar un poco más estos temas que vamos a empezar, que es precisamente lo que es campos vectoriales. Bien, voy entonces a compartir lo que tengo para esta pequeña sesión. No está muy amplia, puesto que ya tenemos material. Bueno, estamos en la parte de lo que es, perdón, la derivada direccional. Esto pues ya sabemos derivar respecto a X, respecto a Y. Y encontrábamos que nos permitía conocer las pendientes de la superficie que generaba esa función en un determinado punto. Hasta ahí es lo que vimos en lo que son las derivadas parciales respecto a las dos direcciones. Pero lo hacíamos, perdón, respecto del eje X o respecto del eje Y. Bien, es lo que nos está indicando esta nota, que si queremos determinar la inclinación que tiene esta colina con respecto a la vertical, que es el eje Z, pues tenemos aquí algo que nos genera esta superficie, que es esta función. Sabemos cómo determinar la pendiente en dos direcciones, que es lo que mencioné ahorita, en X y Y. Y entonces, de tal manera que usamos la primera derivada de X y la de Y. Pero en esta ocasión, pues vamos a ampliar a otras derivadas parciales que pueden usarse para calcular pendientes, pero ahora en cualquier dirección. Porque tengo la opción de moverme para acá, paralelo a YZ, o paralelamente a XZ. Pero ¿lo puedo hacer en otra dirección? Sí. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para determinar esa pendiente en un punto de una superficie, se definirá un nuevo tipo de derivada que le llamaremos derivada direccional. Que donde sabemos que es esta superficie, aquí como lo señala, es esta su función. Colocamos cualquier punto X0, Y0, pues en un punto en el dominio de F. Es decir, el dominio está en la superficie, en el plano XY. ¿Cómo lo podemos mostrar en una siguiente gráfica, que sería la que vamos a ver? Voy a regresar, creo que ando mal. Bueno, puedo seguir aquí. Por aquí vamos. Estamos ya en una derivada direccional. Es que primero está el campo escalar, ¿verdad? Bueno, para que vayamos en orden. Lo que pasa es que ahí dejé mi diapositiva y ahí me arranqué. Ahorita regresamos en esto. Aquí empecemos. Empecemos con lo numérico. Allí, ahora sí, una desubicación momentánea por la ubicación de la diapositiva de inicio. Bueno, entonces ven aquí la fecha, el campo, el tema, etc. Entonces los campos escalares son, como dice aquí, números, pero que sí no es cualquier situación de cualquier número al azar. Por ejemplo, supongamos que cada punto X, Y, Z de una región D, pues tenemos aquí nuestro dominio. Y genera una superficie como esta. Corresponde entonces, cualquier punto, cualquier par de coordenadas en este dominio D tendrá un valor, como ya lo hemos visto, específico para la función. En este caso es phi de X, Y, Z, le estamos llamando. Entonces esto me genera, esto es la función que está en más de una, puede ser en más de una dimensión, pero aquí no lo puedo dibujar. Puedo hacer hasta tercera dimensión. Bueno, entonces tenemos que se denomina función escalar de posición y decimos que se ha definido un campo escalar phi sobre D, es decir, todo lo que hay aquí sobre D, aquí hay un campo. Todo esto que nos está generando esta superficie. Bien, para no quedar muy generalizado, con una idea nada más muy vaga. Un ejemplo, la temperatura en cualquier punto dentro
o sobre la superficie de la Tierra en un momento determinado define un campo escalar. Por ejemplo, la función phi, cuyas literales que me generan esa función son x cúbica y menos z cuadrada. Aquí le puedo dar un número infinito de valores, a x, a y y a z. Y para cada ese número, cada valor que le dé x, y, z, voy a tener un valor exclusivo de este campo. Entonces, esto me describe un campo escalar. El cuánto vale depende del dato que obtenga o que le dé. Puede ser, por ejemplo, que genero esta superficie, pero no es lo mismo agarrar unas coordenadas aquí que agarrar coordenadas aquí. ¿Por qué? Porque la función me está diciendo que hay variación, no es un plano horizontal totalmente. Y puede ser que lo que esté percibiendo, por ejemplo, vamos a suponer que voy ascendiendo una montaña. Subo a lo mejor 100 metros de altura y sin duda vamos a percibir que la temperatura pues refresca, y si subo más, la temperatura va bajando hasta llegar, digamos, hasta la colina. Punto más alto tendrá la temperatura tal vez más baja. Y lo puedo representar para cualquier punto que ubiquemos, tendrá un número en particular. Por ejemplo, aquí phi de 23, porque se le dio, me interesó 2, 3 y 1. Para esta es una solución particular de la función. Y así lo lleno aquí de un número infinito de valores distintos. Eso es lo que estamos llamando un campo escalar. Me da valores, pero no me dice dirección, sino el cuánto. Y depende de lo que estemos midiendo. Si es temperatura, serán grados centígrados, o en qué unidades lo estamos midiendo. Otro campo muy importante para nosotros, por ejemplo, el de las alturas, topografía, como el que vemos aquí. Cuando observamos esos planos, apreciamos las curvas de nivel o lugares geométricos en los que las alturas es la misma. Es decir, ustedes están llevando ahorita topografía, no sé si ya llevaron curva de nivel, y si no, pues ya las harán. ¿En qué consiste una curva de nivel? Como vimos ya, que son puntos que tienen exactamente la misma altura y que dan una configuración. Hay un número infinito de formas. Pero bueno, esto es para una situación topográfica. Entonces, esto es un campo escalar porque son números. No estamos diciendo qué dirección tiene, sino cuánto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puede ser la curva 0, la curva 100, la 200, la 300, etc. Pero ¿para qué me sirve eso? Como ingeniero me sirve de que si voy a trazar un camino aquí, ¿dónde voy a tener el máximo volumen? Si lo hago aquí, voy a pasar por la parte más alta. Si lo hago por acá, pues voy a disminuir esos volúmenes, etc. Y para eso me puede servir. Eso me puede implicar un gran ahorro si fuera el objetivo ahorrar. La otra, ¿qué tipo de suelo es? A lo mejor paso donde hay fallas, donde hay, y eso lo evito. La estructura no lo voy a poner en riesgo. Y así, tanto para el topógrafo, para el ingeniero civil, para el geólogo, etcétera, esa información es muy valiosa. Está generado en un campo escalar. Para eso me va a servir. Entonces concluyendo, un campo escalar son datos que voy obteniendo de una función y cantidades, pues, el cuánto varía, el cuánto vale, etcétera. Hasta allí, con sus unidades correspondientes. Ahora sí, llegamos a la derivada direccional.
aumentamos un poquito. Y lo que había comentado, estábamos aquí, vamos a suponer que fuera una persona que quiere bajar en esta colina. ¿Cuántas opciones tiene? Un número infinito de agarrar rutas distintas. Desde luego el objetivo que es, si es bajar lo más seguro posible, pues voy a agarrar una ruta que sea lo más plana posible. Si se trata de bajar muy rápido, buscaré dónde voy a llegar más rápido al punto más bajo. Entonces hay un número de alternativas amplio y precisamente, ¿quién me lo puede contestar? Un análisis como el que hemos hecho. La derivada, pues, como ya vimos, primera derivada de X y de Y me da el valor de la pendiente. Entonces, para determinar esa pendiente de un punto de una superficie, se definirá, pues, lo que decíamos hace un momento, una derivada direccional por esa gran cantidad de opciones que tenemos. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es que elegimos un punto en el dominio de F, como se muestra pues en esta figura siguiente, y pues cualquier punto P, por ejemplo. Tenemos más o menos una configuración parecida, así digamos, de la colina, parecida, no es la misma, ¿no? Bien, y aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Que ya estamos poniendo un vector unitario, cuyas componentes de este vector es coseno de teta i y seno de teta j. ¿De dónde está saliendo? Pues de esta gráfica que tenemos aquí, la que acabo de mostrar. Lo ubicamos y sabemos que aquí hay un ángulo. Esta línea PL es paralela a U. Por eso estamos usando el mismo ángulo. Aquí está. Bien. Donde teta es el ángulo que hay. Vamos a ver. Uy. Esperemos que cancelarlo esto. Muy bien. Regresamos. Bien, ¿dónde estaba pues en que teta es el ángulo formado entre el eje positivo? Aquí tenemos que tener una referencia. Para hallar la pendiente deseada se reduce el problema en dos dimensiones. ¿Cómo? Cortando la superficie y donde está pasando este vector o esta L como un plano vertical que pase precisamente en el punto que me interesa. ¿Quién? P. Y es paralelo, lo que explicaba hace un momento, a U. Pues aquí, como lo indican, esta figura está aquí. Entonces este plano vertical corta la superficie formando una curva que le podemos llamar C, esta de aquí. Entonces la pendiente de la superficie en ese punto particular, por ejemplo, X0, Y0 y el valor de Z están aquí. Y en la dirección, obviamente, de U, que son paralelos, se define como la pendiente de la curva C en ese punto. Quiere decir que aquí hay una pendiente, una línea que me indica la pendiente con respecto a esta curva. Vayamos entonces a la siguiente. De manera general puede ser la pendiente de esa curva C como un límite análogo a los que hemos usado en cálculo de una variable. Bueno, ahora, el plano vertical utilizado para formar este C corta el plano XY. Es decir, aquí hay un plano que está alojado en X, pero también en Y, o sea, entre X y Y. Y aquí aparece pues una recta L que está representando o representada por las ecuaciones paramétricas, donde X depende de un punto inicial y un parámetro que haga que depende del ángulo y de este valor que le estemos dando, T.
Así también y, la coordenada X y la coordenada Y están en función de manera paramétrica de un punto inicial con un factor T parámetro. Observamos pues que el valor de T en el punto Q de XY se encuentra en la recta L. Aquí está, esta es nuestra recta, aquí está Q. Entonces, para cada uno de los puntos de P hacia Q, hay un punto correspondiente en la superficie. Es decir, si agarro este tramito, aquí tiene que haber un punto que está en ese plano. Entonces, aquí vemos que ese punto está definido por las coordenadas X, Y, 0 y Z, según los valores que vaya tomando X0 y Y0. En este caso, si estamos en el punto inicial, pues le estamos dando que es el inicio. Y el punto final es cuando ya X y Y son diferentes a X0 y Y0. Y f de X pues va a cambiar, en este caso, f de X, Y, Z, que es, perdón, f de X y de Y, que es el valor de Z. Entonces vemos que aquí Z tiene un valor, aquí ya tiene otro. Y aquí están indicados. Sabemos que la distancia aquí en esta recta, pues son las coordenadas del final menos el inicio, ¿sí? Que son estas que tenemos aquí. De tal manera que si yo despejo X menos X0 me va a quedar T coseno de T, que es lo que tengo aquí. Si aquí despejamos Y menos Y0 me va a quedar seno de T. Pero esto es lo que me está indicando distancia en las dos direcciones que están reemplazadas aquí. Sabemos que el coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es la unidad y por eso nos quedó que esa magnitud depende de ese parámetro T. Por eso el nombre de ecuación paramétrica, que es lo que me define esa recta. Esto nos lleva pues a una definición de derivada direccional. Por ejemplo, dice esa definición que si f es una función de dos variables en x, y que exista un vector unitario, u, cuyas componentes son estas, entonces la derivada direccional de f en la dirección de u, que se denota por, esta es una simbología que dice derivada de u respecto de f. Este es el cálculo básico, que nos dicen cómo se efectúa, etc. Es algo muy elemental que ya conocemos. Lo único es que siempre existe un límite. Pero nos lleva a una situación un poquito más avanzada, que es esta. Una fórmula que nos permite trabajar un poco menos es hallar las derivadas direccionales que emplea estas derivadas que ya conocemos, fx y fy. Pero estas están referenciadas a los ejes. Pero ahora me interesa entre los ejes. Bueno. Entonces, si f es una función diferenciable y x y y, de x y y, entonces esa derivada direccional de f en la dirección del vector unitario, que es coseno de teta i respecto de x y y, es decir, vean, es lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Aprovechar que conozco o puedo hacer la derivada respecto de x, y luego, ¿qué hago? Lo dirijo, lo giro un ángulo teta. Y como estoy respecto al eje X, les llamamos coseno de teta. Esta otra, derivo respecto del eje Y y luego lo giro un ángulo hacia la dirección que me interesa, que corresponde a la dirección del vector unitario U.
Entonces ya lo alineamos, lo que está en X y Y, a la dirección de U. Eso es lo que me está diciendo esta derivada de esta técnica, pues, para simplificar el problema. Bueno, hay una cantidad infinita de derivadas direccionales en un punto dado de una superficie. Una para cada dirección especificada por U. Es decir, aquí están vectores U, cualquiera, como dijéramos, puedo tomar cualquier rumbo, sí. Bien, entonces, como se muestra en esta figura, dos de estas son las derivadas parciales fx y fy, es decir, cuando esté paralelo al eje x y al eje y a y, tenemos en particular estas dos derivadas, que son las que ya hemos trabajado. Ahora, 1. En la dirección del eje x positivo, θ es igual a 0, es decir, tomamos como referencia aquí x. Entonces, en el eje x positivo, u estaría aquí como u coseno de 0i. Estamos alojados aquí. Más seno de 0j. Pero todos sabemos que seno de 0 es igual a 0. Desaparece esta componente y nada más nos queda esta. Pero el coseno de 0 sabemos que es 1, acompañado de el vector unitario i. Eso es si nos vamos o nos alojamos en el eje x. Por lo tanto, la derivada respecto de i, del vector unitario i, es igual a derivar respecto de x, derivar respecto de y. Pero aquí multiplicado por el coseno de 0, que grados, que es 1. Aquí por el seno de 0, que es 0. Por lo tanto, nada más nos queda la derivada parcial respecto del eje x. Si nos vamos en la dirección de y positivo, ya giró θ sobre 2, es decir, ya estamos aquí. Por lo tanto, el vector unitario sería coseno de pi sobre 2 en i y seno de pi sobre 2 en j. Pero sabemos que el coseno de pi sobre 2 es 0, desapareció i y nos quedó nada más j. ¿Eso qué implica? Que si derivo respecto de j, esto se mueve el b0 y nada más me queda esto. Bien, f de y en x, y. Son situaciones particulares. Y lo demás es para cualquier dirección. Esto que acabamos de expresar, lo llevemos a un ejercicio. Hallar la derivada direccional de esta función 4 menos x cuadrada menos un cuarto de y. Esto me va a generar la superficie que tenemos aquí. Pero me dicen, me interesa en 1, 2 en la dirección de este vector. Entonces, me genera superficie y nos indican que esta sea la dirección que tomo o la que se requiere. Y en el punto particular 1, 2, todo eso es lo que nos están condicionando. Como fx y fy, en este caso, pues son continuos. Yo derivo con respecto a x, respecto a y, no tenemos ningún problema. Entonces f es diferenciable y se puede aplicar el teorema que acabamos de ver. ¿Qué decía? Derivo respecto a con respecto al vector unitario que está aquí. Entonces, es la derivada respecto a x. Esto es estar en el eje x, pero como me interesa llevarlo a un plano que no esté sobre el eje x, lo giro un ángulo θ, que en este caso pi sobre 3 sabemos que es 60 grados. Y entonces, aplico la primera derivada respecto a x y lo giro 60 grados.
más. Aplico la primera derivada respecto a y lo giro 60 grados. Bien. Sabemos entonces que aquí 4 es constante. Si derivo respecto a x sería menos 2x por el ángulo que tengo aquí. Si derivo ahora con respecto a y, se convierte en menos 1/2 de y lo giro 60 grados. Evaluando entonces y sobre 3 en el punto x igual a 1 y y igual a 2, que es el que nos indicaron aquí, se obtiene lo siguiente. ¿Cuál es el valor? Aquí entonces estamos. Me dio 2, menos 2, pero x es 1. Entonces menos 2. Y el coseno de 60 grados me da este valor. Más menos 1. Aquí está. ¿Por qué menos 1? Porque este es 2 entre 2. Ahí está. Bueno. Entonces aquí, esto sería el equivalente, pues, o más bien lo que es el seno de 60 grados. Raíz de 3 sobre 2. Simplificamos y nos quedó este escalar. Que lo simplificamos hasta un decimal o entero con decimal. Y aquí lo colocamos. ¿Sí? Bien. Entonces aquí ya está con dirección paralelo a U, esta pendiente, cuyo valor es negativo, menos 1.866, su valor de esta pendiente. ¿Ubicada dónde? Cuando le demos aquí a la función 1 a x, 2 allí, entonces tenemos un valor de z igual a 2. Entonces esta coordenada tiene 1, 2, 2 en el punto que se está ubicando. Observemos la gráfica. La superficie lo genero con esto. Meto todos estos datos en un programa graficador y me va a dar esto. Lo otro, aquí está el eje X, pero estamos haciendo pasar en el punto 1, 2, a el punto que me interesa. Por ahí está pasando U. Lo ubico aquí. 1, 2. Se avanzó una unidad en X, 2 en Y. Y ahí está el punto. Y luego trazamos un eje aquí, paralelo a X, y trazamos el ángulo pi sobre 3, que es 60 grados. Y allí quedó ubicado el vector unitario. Ahora, en la dirección, digamos, de U, está esta pendiente. Pero obviamente con este valor. Eso es lo que hemos calculado. Esa información es la que ya tenemos. Entonces, en esta figura que tenemos se muestra que la derivada direccional se puede interpretar como la pendiente de la superficie en ese punto. Si me cambian los puntos aquí en lugar de 1, 2, la pendiente va a cambiar. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos al principio que hay un número infinito de posibilidades de descender si se tratara para tomando diferentes direcciones. Y por eso el tema de derivada direccional. Ejercicio más. Más bien, en este caso tenemos algo que nos es muy útil también, el gradiente. Hasta allí donde vimos ahorita era la derivada direccional. Ahora tenemos algo que se llama gradiente. El gradiente de una función de dos variables es una función vectorial también de dos variables. Esta función tiene múltiples aplicaciones importantes, algunas de las cuales se describirán pues, más adelante o en los ejercicios que por ahí vamos a ir presentando. Hay una definición, dice que si sea z
en las variables x, y, que sea una función tal que tiene primeras derivadas en x y y. Entonces el gradiente de f, que lo podemos denotar como nabla f en x, y, es el vector nabla f en las variables x, y, es igual a la primera derivada respecto de x, y en dirección y, la primera derivada respecto de y en las variables x, y, dirección j. Este símbolo se lee como nabla, por si no la han usado. Y otra notación que le podemos llamar gradiente en fxy. Pues aquí en la figura 1348, que es esta, hay que observar que para cada xy, el gradiente, o sea, nabla fxy, es un vector en el plano, no un vector en el espacio. Es decir, es como si fuera la brújula. Me va diciendo dirección, apunta para allá, apunta para allá. La función en ese punto. Esta es la interpretación entonces de gradiente, que es el vector gradiente. En este caso dice que el símbolo nabla no tiene ningún valor. Es un operador de la misma manera que cuando usamos el cálculo básico, derivada respecto de la variable, en este caso x. Entonces es un operador nada más. Cuando este nabla opera sobre la función, produce el vector nabla de x. Entonces es un vector. Eso nos ayuda a llevarlo a vector. ¿Cómo se calcula? Bueno, está la definición. Ahora vayamos. Hallar el gradiente de una función. Aquí está la función en x y en y. Es igual a logaritmo y, logaritmo natural de x, más x, y cuadrada. Y nos dicen que lo evaluemos en el punto 1, 2. Utilizando entonces ya las derivadas, la derivada de y, logaritmo de, me produce esto. La derivada de x, y cuadrada me produce esto. Derivando respecto a x. Y derivando respecto de y, aquí me produce esto y esto. Cosas que ya vimos. Se tiene entonces que nabla f en x, y, aquí están ya. Entonces, la derivada respecto de x, que era a lo que quedamos hace un momento, lo reemplazamos. Aquí está ya esto, lo coloco aquí, acompañada con y, porque es vector. Y luego, lo que resultó de la primera derivada respecto de y, aquí está, respecto de j, en la otra dirección. Como nos dicen que evaluemos en el punto 1, 2, el gradiente es entonces, en ese punto, pues le doy los valores que tenemos aquí en 1, 2. Aquí estará 2, x vale 1, aquí sería 2 elevado al cuadrado, y respecto de y. Aquí pues tenemos el logaritmo natural de x más 2xy. Le damos los valores correspondientes de x y. De lo cual resultó 6i y 4j. Este es el vector gradiente, que me está diciendo que tiene un valor 6 unidades en dirección y 4 en la dirección j, que está en el plano. Veamos aquí, dice, como el gradiente de f es un vector, se puede expresar la derivada direccional de f en dirección de u como. Entonces, aprovechando que es un vector, que es este, y punto para que me dé dirección. Entonces, aquí aprovechamos el producto punto. En otras palabras, la derivada direccional es el producto escalar del gradiente y el vector dirección. Es decir, gradiente y vector dirección.
Este resultado es útil y se resume en el siguiente teorema. Entonces, de ahí nace un teorema. Sea f una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u es. Entonces, esto ya lo teníamos, pero la derivada de u del vector unitario respecto a las variables x y y. Pero aquí nace o apareció el concepto de este gradín, que es habla en la función x y. Punto u es justamente lo que tenemos aquí arriba. Y eso entonces nos lleva a aprovechar lo siguiente. Por ejemplo, hallar una derivada direccional usando nabla fxy. Aquí está la función 3x cuadrada menos 2y en menos 3 cuartos 0 en la dirección de p, cuyo punto es menos 3 cuartos 0, a q, que es 0, 1. Ahora, en lugar de darme el vector, me dan un segmento de recta, cuyas coordenadas son las que están apuntadas aquí. ¿Qué hay que hacer? Generar ese vector unitario. Pues aquí tenemos como solución las derivadas de f son continuas en primer lugar. Aquí. F es diferenciable y se puede aplicar el teorema que acabamos de ver, el 310, 1310. Un vector en la dirección especificada es el segmento PQ, que me va a generar el vector que le podemos llamar V. ¿Cómo lo puedo obtener? Pues a través de las coordenadas que tenemos aquí, es decir, este segmento, que son las coordenadas de la flecha menos las coordenadas del origen. Es decir, de aquí, 0 menos 3 cuartos, 0 menos 3 cuartos. Aquí está. El otro, 0 1 menos 0, aquí está. Ya están los dos. Este es este segmento se convirtió pues en el vector V, cuyos valores son 3 cuartos J. Para convertirlo en vector unitario, entonces este vector V, ¿qué debo sacarle? Su magnitud. Y luego ya generarlo como vector unitario. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado 3 cuartos, elevar al cuadrado 1. Y de ahí sale esa magnitud. Obviamente que aquí hay esto, pues ya lo podemos trabajar como lo que tengo en el numerador. Aquí hay, entonces aquí hay un inverso. Por eso está dando estos valores. Esto ya me permitió entonces encontrar ese vector en dirección PQ. En lugar de que me den ya hechecito el vector unitario. Aquí nosotros lo creamos. Pero es muy sencillo utilizando el concepto de segmento. Y eso también se ve mucho en estática. Cuando vemos o definimos una una fuerza en forma vectorial cartesiana. Por ahí se ha practicado esto. Bueno, como habla f en xy es igual, de acuerdo al teorema, f de la derivada respecto de x en dirección y, la derivada con respecto a j, cuyos valores por ahí lo teníamos, 6xy menos 4, nos está produciendo esto, pues. Y entonces el gradiente en este punto que nos están diciendo menos 3 cuartos 0, ¿cuál es su valor? Pues como aquí está x, aquí está y estos son los valores de x y y, nada más sustituimos y ya tenemos el valor de ese vector
gradiente, ¿sí? Cuyo valor de ese vector es menos 9 medios y 0. Entonces aquí está pues el vector, o sea, lo que estábamos buscando. Y seguimos aquí. Por consiguiente, en menos 3 cuartos 0, la derivada direccional es derivada de U en el punto particular menos 3 cuartos 0. Es igual a nabla F en ese punto, que resultó de menos 3 cuartos 0 multiplicado por ese vector U. Aquí se aplica ese producto punto. Entonces, 9 medios es lo que tenemos aquí, 0, y luego el vector que tenemos unitario, que es 3 quintos, que es 4 quintos, y todos sabemos que voy a multiplicar 9 por 3 y 2 por 5. Me da un valor. Y luego I, punto I, que me produce la unidad. Siguiente término va a ser 0J por 4 quintos. Y va a ser J punto J, que me da la unidad, lo cual me hace que finalmente obtenga un escalar. Porque el producto punto de dos vectores nos genera un escalar. Eso visto ya lo que es álgebra vectorial. Allí está finalmente el valor buscado. Esa derivada direccional usando entonces, ¿dónde está eso? Pues por acá está ese vector. Bueno, aquí se nos perdió un poquito, quedó pequeña la imagen. No sé si lo agrando desaparece, creo que sí. Bueno, aquí está. Aquí está lo que acabamos de calcular. Está un poquito perdida a ver si lo podemos. No, aquí ya no da oportunidad de señalarla más. Pero bueno, lo indico aquí. Aquí está. Esto que tenemos, aquí lo estoy tapando momentáneamente, lo muevo. Y aquí está. Ese es el valor de la pendiente en ese punto que nos señalaron, cuyo punto es 0. Aquí está en 0 ¿quién? 0 en Y. De acá para acá no hay avance, pero está en menos 3 cuartos X. Para acá es X positiva, hacia atrás es negativa. Allí coloco este punto, este que estoy señalando. Aquí está. Y a partir de allí sale P y llega, va en dirección Q, que es lo que es el segmento que tenemos aquí. ¿Cuánto avanza? Respecto de X, positivo 3 cuartos. Respecto de Y, una unidad. Y ahí trazamos este vector. Paralelo entonces a este vector está esta recta, cuya pendiente menos 27 décimos. Eso es entonces una combinación de lo que teníamos gradiente, ¿eh?, con derivada direccional. Entonces, eso era el objetivo de esta clase, de este repaso, ¿verdad? Entrar con lo que es cantidades o campos escalares. Y cómo estos los usamos, para qué sirve, cómo se determina, hasta llegar a lo que ahorita, digamos, lo que es el gradiente. Por el día de hoy este material tenía preparado, espero por allí algunos ejercicios para la siguiente sesión. Por ahí voy a activar ya las tareas que están en plataforma para que pues ya las empiecen a enviar
yo tenga ya, tanto ustedes y yo vayamos avanzando, generando ya nuestras evidencias de trabajo, de tareas y no muy lejano una primera evaluación. Desde luego que vamos paso a paso, reafirmando conocimientos y estaremos pues avanzando en nuestro curso para lograr el objetivo del aprendizaje buscado. Si no hay algún comentario, algo que ustedes quieran, con todo gusto los escucho. Y si no, pues me despido de esta sesión. Voy a detener la grabación. En un rato estará